Bueno, buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Primera de Corintios 13:6. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Señor, dame la palabra, el poder de tu espíritu para predicar fielmente la palabra, Señor. Amén. Señor, te rogamos, te pedimos, Señor, que de verdad esta palabra entre a nuestros corazones y no caiga en terreno improductivo, sino en un terreno fértil. Señor, te lo pedimos. Quedamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Hoy continuamos con la serie del amor. Estamos en la 10ª prédica. Este sermón se llama, como dice la cita, el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Hermanos, mira, aquí hay dos palabras que son antónimos: injusticia y verdad. Injusticia y verdad son antónimos, se oponen, es decir, son opuestas. Injusticia básicamente significa maldad, mal o iniquidad. Maldad, mal o iniquidad. Y verdad es de dos maneras, ¿no? Tanto civilmente, es decir, que se haga la verdad. Es decir, en los juicios, que haya juicios justos, tiene que ver con eso. Y también con la justicia, pero basado en la verdad. Y obviamente tiene que ver con el evangelio, con Cristo, con la palabra de Dios, que es la verdad, con sus mandamientos, con la religión verdadera, ¿no es cierto? Mira, hermanos, les voy a mencionar algunas traducciones bíblicas. Traducciones bíblicas. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce muy parecido. El amor no se regocija, pero dice regocija, no en lugar de se goza, pero es lo mismo. De la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Cambia la palabra regocijo y alegría, o alegra por gozo. Reina Valera 1909, Reina Valera antigua, dice: no se huelga de la injusticia, no se huelga, mas se huelga de la verdad. Tiene que ver con gozo. Tal vez esa palabra huelga aquí tiene que ver con gozo. Por ejemplo, Dios habla hoy, dice: el amor el amor es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Similar. NBI, por ejemplo, dice: no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. No se deleita en la maldad. Si ve, aquí cambia la palabra injusticia por maldad. La versión que utiliza Keistemaker, por ejemplo, dice: no se goza en el mal, sino que se goza en la verdad. La King James, que es las mismas que utiliza Matthew Henry, John Hill, por ejemplo, dice: no se regocija de la iniquidad, sino que se goza en la verdad. Entonces, si ustedes ven, la palabra verdad no tiene problema, siempre traduce verdad, pero no el problema, sino los sinónimos que utiliza en lugar de injusticia, hay veces es maldad, mal o iniquidad. Maldad, mal o iniquidad. Hermanos, miren, les voy a leer qué dice Keistemaker, hablando de estas citas. De esta cita dice: el amor está al tanto del mal que hay en el mundo. Está al tanto del mal, está mirando qué mal hay en el mundo, pero jamás se deleita en ese mal. Se entristece por los pecados que se cometen unos contra otros, es decir, las injusticias, el daño que se hace unos a otros, la persecución a la iglesia, la indiferencia con estas cosas. Una de las características del amor son sus esfuerzos, hermanos, por descubrir en la gente palabras, pensamientos y obras buenas y loables. El amor busca la verdad y se goza cuando esa verdad vence sobre la injusticia. Nosotros debemos alegrarnos por eso. No debemos como entristecernos. Debemos ser optimistas en eso y alegrarnos por estas cosas. El amor y la verdad son compañeros inseparables que viven en Dios mismo. Dios comparte estas características con nosotros, ¿no es cierto? Nos dotó al ser humano con amor y verdad, ¿no es cierto? Dentro de su gracia común, dotó al ser humano con amor y verdad. Claro, el hombre se desvía, yo lo sé, pero digamos, hay un sentido natural de ayudar al prójimo, de amar al prójimo, ¿sí me entiende? Yo sé que no es con ese amor ágape,
Pero sí, hermanos, hay un sentido natural porque no somos como las bestias, ¿no es cierto? Y hay un sentido natural que todos queremos que la verdad prevalezca, digamos, así sea civilmente. Nadie quiere que el mentiroso prevalezca, claro, ellos sí, los mentirosos sí, pero digamos en general la gente quiere que se haga justicia, quiere que prevalezca la verdad. Pero hermano, el pecado nos corrompió a la raza humana. En Cristo Dios nos renueva el amor y la verdad mediante la morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros ya es la justicia y la verdad basado en Cristo, por supuesto. Hermanos, mire, hoy vamos a ver 3 capítulos como en las otras estudios, en los otros sermones. En el primero vamos a ver, también como en los otros, una sociedad llena de injusticia y mentiras. Segundo capítulo vamos a ver injusticia y mentira, unos ejemplos de la Biblia, algunos ejemplos. Y en el tercer capítulo, el amor no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Entonces, hermano, primer capítulo, una sociedad llena de injusticias y mentiras. Escúcheme bien, hermanos, trate de seguirme. Espero que no me van a bloquear este sermón, pero no importa, voy a decir lo que considere para decir. Hermanos, vivimos en una sociedad que promueve la injusticia y la mentira. Farsas, engaños, falsedad, hipocresía, falsas religiones, falsa ciencia, falsos testimonios, iniquidad, jueces corruptos, magistrados que no castigan al malo ni protegen al que hace lo bueno, malandros y corruptos en libertad e inocentes en la cárcel. Hermanos, vemos por todo lado, en unos países seguramente más que en otros, pero en general políticos mentirosos, agendas políticas corruptas, la Agenda 2030, el nuevo orden mundial, Fratelli Tutti, el ecumenismo, la Agenda JC33. Hermanos, vemos mentiras por todos lados, que el cambio climático, que el calentamiento global, que los polos se derriten, que las vacas contaminan, que la carne y la leche son malas, que estamos destruyendo al mundo por respirar y producir, más o menos. Que existen más géneros aparte del hombre y la mujer, eso nos dice el mundo, ¿no? Que las inyecciones, ya sabe a qué me refiero, las inyecciones, espero que en limpiarles me entiendan, las inyecciones, las que le ponen a los niños, las que nos obligan a poner, etcétera, que las inyecciones han salvado vidas y evitado muchas enfermedades. ¿Cómo no? Más bien, lo que sí ha salvado vidas es cosas como la higiene, utilizar lo que Dios ha dado en la naturaleza, hermanos. De hecho, en Apocalipsis dice que Dios dejó las plantas para la sanidad de las naciones, ¿no es cierto? Que la industria farmacéutica trabaja por la salud, sí, claro, ¿cómo no? Que la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, nos cuida, sí, ¿cómo no? Que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, busca la paz y la armonía entre las naciones. Mentiras, lo que quieren eso es un orden globalista para socavar la soberanía de las naciones. Que la OTAN es la organización del Tratado de Atlántico Norte, que se reúnen naciones y se protegen militarmente. Que la OTAN protege la democracia y combate las dictaduras. Claro, mire que ellos fueron los causantes de la guerra de Rusia y Ucrania. Antes no estaba pasando nada y se alborotaron. Que las ONGs son independientes y promueven la libertad, como las de George Soros, ¿no es cierto? O como USAID. Que el hombre fue a la luna, que la tierra, que el modelo heliocéntrico, que no sé qué. Uy, Dios mío, se me van a alarmar por aquí algunos. No, por acá no, de pronto por allá. Hermanos, sigamos. Que la Biblia fue escrita por hombres, que son cuentos de la Edad Media, meras fábulas, que sus historias no son del todo reales, que los milagros no sucedieron literalmente, que son cosas más bien espirituales. Esto todas cosas no las dice el mundo, ¿no es cierto? Usted la escucha por todo lado. Que si bien Cristo fue un gran maestro de moral, un gran profeta, no lo niegan, fue un mero hombre, hasta socialista dicen que fue Cristo, ¿no? Que fue o que es uno de los tantos líderes que nos muestra el camino a Dios, uno de los tantos.
Que el cristianismo es solo una de las tantas religiones para acercarse a Dios, porque hay muchos caminos. Que si usted es una buena persona y no le hace mal a nadie, irá al cielo, como decía Francisco, el Papa anterior, y este también lo voy a decir. Que los ateos o agnósticos, si obedecen a la luz de sus conciencias, serán salvos. Eso lo decía el Papa Francisco. Que la Iglesia Católica Romana es la iglesia que fundó Cristo. Que Pedro fue el primer Papa. Que ellos se sientan, esos papas, en el trono de San Pedro y que son los referentes morales para el mundo. Mentiras, hermanos. Mentiras, hermanos. Miren, les voy a citar algo que dice un señor que se llama, es francés, Gustave Le Bon, en un libro que se llamó Psicología de las Masas. Dice: las masas nunca han sentido sed por la verdad. Se alejan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les enamoran. Quien sepa engañarlos o engañarlas, será fácilmente su dueño. Quien intente desengañarlas, será siempre su víctima. Eso pasa, hermanos, eso pasa. Les voy a citar algo que dice George Orwell en el libro 1984. Mire, vivimos en una sociedad de mentiras. Decía él, muchos, seguro algunos lo han leído este libro, 1984, George Orwell decía: el ministerio de la paz se ocupa de la guerra, el ministerio de la verdad de las mentiras, el ministerio del amor de la tortura y el ministerio de la abundancia de la inanición. Estas contradicciones no son accidentales ni resultan de la hipocresía ordinaria, son ejercicios deliberados del doble pensamiento. Hermanos, miren, una sociedad llena de iniquidad, de maldad, de fraudes y engaños es en la que vivimos, como dice el salmista en el Salmo 55 del 10 al 11. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Vivimos en una sociedad llena de injusticia, impiedad e iniquidad, de injusticia y mentira. Como dice Eclesiastés 3:16, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Hermanos, vivimos en una sociedad llena, plagada de toda injusticia y engaños, como dice Romanos 1:29 al 31. Llena de injusticia y engaños, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Resalto las palabras que me interesan: llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, activos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sin misericordia, porque cuando se hace injusticia en un juicio, no hay misericordia. Hermanos, Dios está irado con una sociedad así. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Y el mundo es al contrario, hermanos. Detiene con injusticia la verdad. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Hermanos, vivimos en una sociedad que se complace en la injusticia y la mentira. Y es una sociedad que en su mayoría será condenada, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2, del 11 al 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire, es todo lo contrario la cita, ¿no? Dice, no se goza en la injusticia, el mundo se complace en la injusticia y no crea la verdad. Entonces, hermanos, sigamos con el capítulo 2. Injusticia y mentira, hermanos, injusticia y mentira. Entonces vamos a ver primero injusticia y algunos ejemplos en las escrituras. Hay miles, hermanos, y ahí sí que creo que me quedé recorto. Hay muchísimos, hermanos, uno ya no sabe de dónde, qué coger.
pero trate de coger lo que considere más importante. Hermano, entonces injusticia, como yo les decía al principio, ¿qué es injusticia? Es maldad, iniquidad, malignidad, acciones injustas, dañar o hacer mal a otros, falsos testimonios, sobornos, juicios o condenas injustas. Tiene que ver con todo eso. Tiene que ver obviamente con el pecado, ¿no? Con la profanidad, es decir, la profanación de Dios, la inmoralidad. Todo esto producto de la depravación humana, hermanos. Miren, hermanos, miremos algunos ejemplos. En Lucas 22, del 4 al 5, los sacerdotes se complacieron en sobornar a Judas para matar a Cristo. Estaban haciendo injusticia, ¿no es cierto? Dice allí, este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Estaban promoviendo injusticia porque iban a castigar a un inocente, ¿no es cierto? Había un soborno de por medio, eso hace parte de la injusticia. Informantes falsos, infiltrados dentro de la iglesia. Dentro de Cristo era Judas, era uno de ellos, evidentemente. Como los hay, evidentemente. Falsos hermanos, de hecho menciona el Nuevo Testamento. Mira, hermano, Judas recibió salario por su iniquidad. O sea, a raíz de eso, Hechos 1:18, salario por su injusticia estaba recibiendo. No por hacer justicia, sino por hacer injusticia. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, Judas recibió plata por hacer injusticia, ¿no es cierto? Judas recibió plata por vender a Cristo, por vender al pueblo de Dios. Hermanos, nosotros obviamente no debemos vender a Cristo, pero debemos tener mucho cuidado porque, por ejemplo, la teología de la prosperidad termina vendiendo a Cristo por plata, ¿no es cierto? Como hizo Judas, vendió a Cristo por dinero. Hermanos, mire, los falsos maestros aman el premio de la maldad, aman el premio de la injusticia, aman el premio de la iniquidad. Como dice Pedro en 2 de Pedro 2, 15 al 16. Dice, han dejado el camino recto, está hablando de los falsos maestros, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, como Judas, amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, hermanos, acuérdense, Balaán recibió las dádivas de adivinación, ¿no es cierto? Le insistió para no maldecir a Israel, bueno, todas estas cosas, ¿no es cierto? Y él recibía, los volvía a atender, seguía recibiendo dádivas, no sé qué, todas estas cosas, ¿no es cierto? Hermanos, son la misma, como les venía diciendo, la teología de la prosperidad. Aman el premio de la maldad, aman el premio de la injusticia. Hermanos, miren, muchos falsos testigos, digamos, se levantaron contra Cristo. Falsos testigos, falsos testimonios para hacer un juicio injusto. Dice en Marcos 14, del 55 al 56. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Acuérdense, compraron testigos, como sucede hoy, hermanos. Pago por los testigos, falsos testigos, cartel de testigos, hermanos, de falsos testigos. Y hermanos, ¿qué produce eso? Juicios injustos, juicios en injusticia. Cuando la justicia, pues por obvias razones debe hacer justicia, ¿no es cierto? Lo que terminan es la justicia siendo torcida para cometer injusticia con personas que no deben ser castigadas, por lo menos en lo que se les acusa. Mira, hermanos, por tanto, Cristo fue sentenciado injustamente a morir en la cruz, todos sabemos. Les leo Lucas 23, del 22 al 25. Dice Pilato por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? No había hecho ningún mal Cristo, no solo civilmente, tampoco moralmente había hecho nada malo. Ningún delito digno de muerte hallado en él.
Le castigaré pues y le soltaré. Se lavó las manos, ya sabemos. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hermano, ¿qué pasa? Condenan al justo y liberan al injusto, al culpable, ¿no es cierto? Se le da libertad al culpable y se condena al inocente, como suele suceder, hermanos. Mire, hermanos, libertad al culpable. Hoy hay libertad para los culpables. Por corrupción, por asesinato, los narcotraficantes, los guerrilleros, los paramilitares, como si nada, hermanos. Por ahí. ¿Sí me entienden? Y yo sé, o sea, a ver, uno puede entender que algunas de estas personas, digamos, la justicia no haya podido capturarlos, digámoslo así, pero es que muchas veces, o la gran mayoría de las veces por lo menos, son juicios injustos. Se sabe que son culpables y están libres. Y lo mismo, así como se condenó a Cristo, se condena al inocente. O sea, como se libera al culpable, a Barrabás, se libera a los culpables. Y también se condena al inocente, como se condenó a Cristo, hermanos. A los apóstoles les pasó eso, ¿no? A todos los apóstoles. Bueno, también a todos, de hecho a todos, claro, porque aunque Juan no murió torturado, estaba en un juicio injusto, estaba encarcelado, ¿no es cierto? Los mártires durante la Edad Media, en Oriente, se ve mucho eso, en esos países musulmanes, sobre todo, en la China, allá existe algo que se llama la iglesia subterránea, ¿no es cierto? Iglesias que no se han sometido al Estado y tienen que reunirse clandestinamente, hermanos, porque el gobernante, el magistrado, está haciendo injusticia. Hermanos, los judíos negaron al justo y prefirieron al homicida, como dice Hechos 3, 14 al 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, hermanos, eso pasa. Eso pasó con Cristo en un juicio civil, ¿no es cierto? Eso sigue pasando hoy, hermanos. Hermanos, porque el impío, como en tiempos de Cristo, sigue asediando al justo y por tanto la justicia es torcida. Habacuc 1:4 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cuando en una nación, hermanos, se persigue a la iglesia, las leyes van a mostrar eso, hermanos. O sea, a ver, aquí no nos persiguen, seamos sinceros, pero en los países donde persiguen a la iglesia va a ser peor, hermanos. Aquí no nos persiguen y sale torcida la justicia. ¿Sí me entienden? ¿Cómo será en los países donde sí persiguen a la iglesia? Eso dice la Biblia, que cuando el impío asedia al justo, sale torcida la justicia. Nos persiguen de otras maneras, nos asolan, nos fastidian, pero no esa persecución como en Oriente, no esa persecución como en la China. Hermanos, mira, John Hill dice a propósito de Habacuc 1:4, dice: los magistrados civiles, cuya función es impartir justicia conforme a la ley, son dilatorios y no proceden con vigor contra los transgresores, ni a favor del honesto y oprimido. La ley es interrumpida, la ley languidece, pierde su fuerza y su vigor. El juicio no se hace con justicia, justificando al justo, absolviendo al inocente y condenando al malvado, castigando a los ofensores según su delito. Hermanos, no podemos pretender paz como en este país si no hay justicia. De hecho, la Biblia nos dice: sin justicia no hay paz. No, es imposible, hermanos, que haya paz si no hay justicia, por lo menos civilmente. Hermanos, mira, hay muchas leyes contra la iglesia. Por ejemplo, en Reino Unido, ustedes vieron hace no mucho, a un hombre lo metieron a la cárcel, lo detuvieron por predicar al frente, creo que era un hospital, si no estoy mal, de abortos. Hermanos, mire, por orar, es que ni siquiera estaba orando. Hermanos, hoy, aquí en Colombia,
de a poco, en Occidente ya de a poco, se condena a hablar contra el pecado. Por ejemplo, usted no puede decir tan fácilmente lo que es la comunidad LGBTI y lo que Dios dice de la comunidad LGBTI, ¿no es cierto? Es complicado. Hay leyes ya existen, ya han empezado a sacar muchas leyes, sobre todo acá, hay en otros lados que ya están más avanzadas. Delito de odio, ¿no es cierto? Hermanos, es difícil hablar contra religiones falsas muchas veces. Bueno, hermano, mire lo que pasó también. Leyes contra la iglesia, estoy diciendo. El impío asedia al justo y sale torcida la justicia. Mire qué pasó hace 4 años, en el 2020, o 5 más bien, con toda esta parafernalia que nos montaron, con este engaño que nos montaron. Espero que me estén entendiendo, ¿no es cierto? Todo lo que pasó con ese falso virus que pasó en ese momento, ¿no es cierto? Pero ¿por qué el impío asedia al justo? ¿Qué estaban buscando, entre otras cosas? Cerrar iglesias, hermanos. Cerraron iglesias, ¿no es cierto? Cerraron iglesias. Después vino al otro año, o al final de ese año, del 2020, la famosísima inyección, ¿no es cierto? Y obligaron. Ellos dicen hoy que no, que ellos no obligaron a nadie. Pero hermanos, no dejaban entrar a centros comerciales, no dejaban viajar, muchas cosas. Bueno, gracias al Señor nos mantuvo fieles a nosotros y a los hermanos de Ipiales, algunos, los que estaban, los que ya eran cristianos, algunos. Hermanos, mire, se complacen con los que hacen injusticia y promueven la injusticia. Estos gobernantes, muchos de ellos. Romanos 1, 29 al 32 dice, yo ya les leí, estando atestados de toda injusticia, arranca el verso 29. Pero en el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Se complacen con los que están atestados de toda injusticia. Hermano, eso es lo que hacen hoy. Se complacen. Mire lo que pasa, hermanos. ¿Por qué se complacen? Mire, leyes para proteger al malo. Leyes para proteger al malo. Eso es complacerse con los que hacen injusticia. O sea, por un lado se complacen con la comunidad LGBTI, con el codicioso, con el ladrón, con el corrupto. Pero mire, también hacen leyes para protegerlos. El corrupto generalmente no va a una cárcel. Va a casa por cárcel si es que le hacen un juicio. ¿No es cierto? Mira esta señora presidenta de Argentina. Bueno, listo. Por lo menos condenada a 6 años. Pero hermano, creo que va a tener casa por cárcel. Si no estoy mal. Hermanos, leyes para proteger al malo. A los abortistas. ¿No es cierto? El derecho a decidir sobre su propio cuerpo. No entre comillas, porque no es su propio cuerpo. Leyes para proteger a los violadores. Según la Biblia deberían tener pena de muerte. Así, pena de muerte. Eso sí, sin temor. Pena de muerte, según las escrituras. Hermanos, leyes para proteger al malo, a la guerrilla. Les dieron curules en el Congreso. Siguen haciendo maldades. Hermanos, la primera línea, el grupo que promueve desafortunadamente este presidente que tenemos, sueldo por no delinquir. Son leyes para proteger al malo. Sueldo porque no delincan, imagínense. Miren, hace 8 días, más allá de la persona que le sucedió, yo no estoy entrándolo a defender ni nada, pero el sicario que le disparó a Miguel Uribe, ¿no es cierto? Mire, hermano, esa persona va a tener, y su familia, según yo he leído, reubicación, sostenimiento y cambio de nombre. Porque como es un menor de edad, claro, menores de edad sí, pero haciendo cosas de adultos, hermano, deben ser juzgados como adultos. Hermanos, miren lo que está pasando en California, en Estados Unidos. Los disturbios que hay allá, ¿no es cierto? Y tratan de mandar al ejército y lo impide el gobernador que está actualmente. Mira, hermano, estos son como decía Jueces 13:9 y Segunda de Crónicas 13:7. Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos y se juntaron con Jeroboam hombres ociosos y perversos. Estos son lo que hacen, hermanos. O sea, ¿cómo es posible que esta gente esté destruyendo toda la ciudad? Todo, ahorita creo que se fueron para la Florida, menos mal allá el gobernador sí les dijo que ya no.
Porque eso es lo que deben hacerse, hermanos. Eso es lo que debe hacerse. No se alarme, hermanos, porque es que eso es lo que dicen las Escrituras. Hermanos, justicia, hermano. Yo no le pido más al gobernante. Yo le pido que haga justicia. Mínimo que haga justicia. Que castigue al malo y proteja al bueno. Eso dice Romanos 13. Es lo que el Señor le demanda a él. Hermanos, los gobernantes tiranos hacen injusticia contra su pueblo. Mire, en Isaías 10 del 1 al 2 dice: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Hermanos, la mayoría de gobernantes, no todos, pero sí por lo menos muchos, la gran mayoría, devoran a sus pueblos, hermanos. Los asolan con impuestos, despojo de tierras, expropiaciones, injusticia, oprimen al que no está haciendo lo malo y dan impunidad al que hace lo bueno, o por lo menos no está haciendo lo malo. Al que no hace al que no hace lo bueno. Hermanos, miren, eso se ve por todos lados, tristemente. Hablemos del papado, de la bestia. La bestia también persigue con injusticia a los santos. Apocalipsis 13:5 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso sucedió casi por 1000 años durante la Edad Media, ¿no es cierto? La Iglesia Católica Romana, porque tenía un mayor poder que el que tiene ahorita. El Estado también hace, como ya les mencioné, con sus leyes, persigue con injusticia a los santos. Usted sabe que el papado tiene un brazo político y un brazo religioso. A través de su brazo político, que son los gobiernos, pues hace eso. Hermanos, miren, caldeos y edomitas se alegraron con la destrucción de Jerusalén y las calamidades de los judíos. Eso es alegrarse con la injusticia. Miqueas 7:8 dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Caldeos, eran los caldeos, los de Babilonia. Y los de Edom, los edomitas, se alegraron con la destrucción de Jerusalén. Hermanos, miren, es el odio a los cristianos, ¿no es cierto? Es el antisemitismo también, ¿no es cierto? Mira, nosotros sabemos que los judíos deben creer en Cristo y ser salvos, ¿sí o no? Sí. Todos lo sabemos. Amén. Pero hermano, sí se está despertando aún mayor un desprecio hacia esa nación, hermano. Un mayor desprecio. Mire, hermano, y a mí sabe que a mí que es lo que más una de las cosas que me preocupa, que todo gira, todo lo apuntan allá y se está olvidando quién es el verdadero enemigo. Entonces, los judíos son la gran ramera, los judíos son no sé qué, y todos son los judíos ahorita. Y el catolicismo romano, antisemitismo, hermanos, antisemitismo. El odio también, sobre todo, antisemitismo es el odio a los judíos, pero también el odio a los cristianos, ¿no es cierto? El odio a los cristianos. Hermanos, miren, en Oseas 4:8, los sacerdotes comían del pecado del pueblo, comían del pecado del pueblo. Miren lo que dice: del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Miren, los sacerdotes, eran los sacerdotes de Jeroboam. Acuérdense que se divide el reino. Jeroboam lleva a hacer sacrificios a Adán, ¿no? No en Jerusalén, sino que lo lleva, creo que es Adán. Hermanos, mire, pero ellos devoraron, esos sacerdotes de Jeroboam, que eran falsos sacerdotes, no eran levitas, devoraron los sacrificios que el pueblo traía por sus pecados, cuando eso le pertenecía a los verdaderos sacerdotes, a los levitas. Recuerden que se divide el reino y ellos nombran nuevos sacerdotes. Solo les importaba comer, beber y vivir carnalmente, en bacanales, haciendo fiestas a sus templos llenos de ídolos, incitaban a participar en esas fiestas. Y fueron descuidados en instruir al pueblo en la naturaleza de los sacrificios y en el camino de su deber. Entonces, hermanos, miren, comían del pecado de su pueblo. Bueno, hermanos, yo creo que eso es muy parecido a lo que hace la teología de la prosperidad. Comen del pecado del pueblo, se aprovechan de la codicia de la gente para ellos engordarse. Comen del pecado del pueblo.
¿Sí me entendió la analogía? Con sus pactos, con sus siembras, con todas estas cosas. Mire, la Iglesia Católica Romana también hace algo similar. Ellos no se aprovechan tanto de la codicia, sino que ellos se aprovechan de la superstición de la gente. De la superstición de la gente. Entonces por eso se inventan todas estas cosas, las indulgencias, el purgatorio, todo este tipo de cosas. Fiesta para todo. Se aprovechan, comen del pecado de su pueblo. Comen del pecado de su pueblo. Hermanos, sigamos en Oseas 7:3. O sea, todo eso es injusticia, hermanos. Todo eso es injusticia. Los reyes y príncipes estaban complacidos con los sacerdotes y el pueblo. Oseas 7:3 dice: con su maldad alegran al rey, es decir, con su injusticia. Y a los príncipes con sus mentiras. Hermanos, miren. Los gobernantes de ese momento estaban complacidos con los sacerdotes y con el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban felices de oírlos decir a los sacerdotes y al pueblo, esto lo dice John Gill, que Dios estaba complacido con los sacrificios ofrecidos en Dan y Betel. Recuerden que es lo que yo les decía ahorita. Se divide el reino y llevan a hacer sacrificios a Dan y Betel, montan una nueva Jerusalén, por decir cualquier cosa, y allá es el centro del culto. Y entonces ellos, los sacerdotes, les decían: eso está bien, estamos haciendo bien. El pueblo estaba feliz. La parte de Israel, el reino del norte, ¿no es cierto? Entonces, pero esa era mentira. Ellos lo único que querían era asegurar el reino de Israel. Es decir, los gobernantes les complacía eso, porque ellos decían: traslademos el culto acá a Dan y a Betel, y aquí vamos a asegurar el reino y vamos a evitar que el pueblo se vaya a Jerusalén a adorar. Hermanos, miren, ellos se complacían en la injusticia del pueblo, en la maldad del pueblo. Hermanos, porque el malo se jacta en la maldad, como dice Salmo 10:3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Mire, se jacta del deseo de su alma. El malo se jacta de su injusticia, de su maldad, de hacer daño, de aprovecharse del otro. ¿No es cierto? Es el vivo, ¿no es cierto? Como el vivo vive del bobo. Hermanos, los impíos se regocijan en el pecado, es decir, en la maldad y en la injusticia. Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Se regocijan de la inmoralidad, de la perversión, de la mundanalidad, del libertinaje, de la desobediencia, de la injusticia y de la maldad. Eso le pasa a los impíos generalmente, hermanos. Hermanos, y la Biblia nos dice que el que hace injusticia va a recibir injusticia. Si los que están atestados de injusticia, si siguen en esa vida, van a recibir lo que dieron en esa vida. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas delante de Dios. Colosenses 3:25. Recibirán la justicia, escúcheme bien, que nunca hicieron ni dieron acá. Dios es justo, hermanos, y todo lo que el hombre sembrare, eso segará finalmente, en esta tierra o en el día del juicio, o cuando se presenten delante del Señor. Vámonos a la mentira, hermanos, a la mentira. Aquí dentro del segundo capítulo hablé generalmente, de manera general, de la injusticia. Otra, la mentira, hermanos. ¿Qué es la mentira? Pues ya hablábamos que tiene que ver con faltar a la verdad, ¿no? Ocultarla o distorsionarla. Faltar a la verdad, ocultarla o distorsionarla, hermanos. Entonces, miren, ya sea civilmente, en un juicio o en estas cosas, en nuestras relaciones, la mentira en general, pero sobre todo, hermano, con el evangelio, ¿no? Cristo, la ley, sus mandamientos, la religión verdadera, hermanos. Todo lo que vaya contra eso. Mire, hermano, la Biblia nos muestra y nos dice claramente que el diablo es el padre de la mentira, ¿no es cierto? Dice allí que él no ha permanecido, dice en Juan 8:44, que el diablo no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Es el padre de la mentira. Entonces escúcheme bien, hermano. Toda mentira, todo engaño, toda religión falsa, de una u otra manera provienen del diablo, hermanos. Porque él es el padre de la mentira. Cuando usted miente, le está haciendo honor al padre de la mentira. Está actuando como el diablo. Entonces, hermanos, toda mentira, todo engaño, toda falsedad, toda religión falsa, todo engaño, todo lo que yo le mencioné arriba, proviene del diablo. De allá proviene, finalmente, esa es la fuente. Miremos algunos ejemplos, hermanos. La falsa ciencia miente. 1 Timoteo 6, del 20 al 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Entonces, hermano, eso se puede entender falso conocimiento teológico, digámoslo así, pero también el falso conocimiento del mundo, la falsa ciencia, lo que conocemos hoy como ciencia. Hermano, siempre ha habido eso, pero más hoy. De la salud, falsa educación, falsa ciencia, pseudociencia, que la teoría de la evolución, que el Big Bang, que el heliocentrismo, puras mentiras, hermano, puros engaños contrarios a las escrituras, hermanos. La Biblia claramente nos dice cómo se creó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, varón y hembra los creó. No hubo una evolución, no venimos de los monos, de los micros, nada. Nos dice que la tierra está firme. Está firme la tierra, hermano. Dice que no se moverá. Pero Él nos dice otras cosas, ¿no es cierto? Hermanos, la bestia miente de Dios y su pueblo. Acuérdense, yo les hablaba ya de la bestia, la papal. Apocalipsis 13:6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, hermano, el papado miente, usted ya lo sabe, pero hay que recordárselo. Y yo también me lo tengo que estar recordando siempre, debemos siempre estarlo recordando. El papado miente, se hace santo padre, se hace cabeza de la iglesia, se hace vicario de Cristo, declara santos como dioses a gente que muchos sí eran del pueblo de Dios, otros ni siquiera, ¿no es cierto? Y declara herejes a aquellos que sí son santos verdaderamente. Mire, dice: para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y de los que moran en el cielo. Hermano, el hombre de pecado miente de sí mismo y de su posición, el papado. Dice 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miente, se hace pasar por Dios. El papado se declara cabeza de la iglesia. El papado se declara infalible. Y por tanto ha cambiado los mandamientos, ha introducido mentiras. Pone nuevos mandamientos. Mire los 10 mandamientos de la Iglesia Católica Romana. Y además dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto. Se pone por encima de todo y de todos. Hermano, la bestia religiosa engaña al mundo. Dice en Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Pero la bestia religiosa, la parte religiosa del papado, ¿no? Su brazo religioso, la gran ramera, la gran Babilonia, la falsa religión, la curia romana, que son no más que sacerdotes de Baal, hermanos. Engañan al mundo con un falso cristianismo, con una falsa iglesia, hermanos. Todos los falsos maestros, ministros de su padre el diablo, mienten. La Biblia lo dice en 2 Corintios 11, del 13 al 15. Dice: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí el disfraz lo utiliza de una manera de engaño, de mentira, de ir contra la verdad. Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, el falso evangelio
un falso Cristo, lizoncas, hermanos, falsos evangelios, el antinomianismo, la salvación por obras, todos esos son falsos evangelios, hermanos. Hermanos, los falsos maestros, como Judas, aman el dinero y hacen que el camino de la verdad sea blasfemado. Dice en 2 de Pedro 2, del 2 al 3, que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería a vosotros con palabras fingidas. Todos los falsos maestros, la teología de la prosperidad, engañan, son ladrones, mentirosos. Y hermano, lo más triste es que hace mala fama al cristianismo. Dice que el camino de la verdad será blasfemado. Es triste eso, y por eso muchos terminan volviendo al catolicismo romano. Porque terminan viendo, no, pero son puros ladrones. ¿A dónde vamos? Hermanos, miren. Los falsos maestros, que son mentirosos, desvían al pueblo del camino de la verdad. Como dice Isaías 9:16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Aquí gobernadores se refiere es a los sacerdotes y a los profetas. Entonces, hermanos, mire, llevan al infierno con mentiras, llevan a la gente engañada, son ciegos guiando a otros ciegos, hermanos. Ambos caerán en el mismo hoyo. Hermanos, miren, entonces nosotros no podemos tolerar eso, ¿no es cierto? No podemos tolerar la mentira, no podemos tolerar la injusticia. Pero los incautos, los faltos de entendimiento, los de sin discernimiento, terminan tolerando las mentiras de los falsos maestros. Como dice 2 de Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, mire, hay un engaño, que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Toleran la mentira, toleran falsos evangelios, falsos cristos, falsos espíritus, hermanos. Mire, por eso desafortunadamente hay muchas mega iglesias siguiendo a estos hombres, multitudes. Por eso la gran ramera se sienta también sobre las muchas aguas, como dice la Biblia. Porque, hermanos, ellos apartan la verdad, siguen la mentira y muchos lo siguen. Como dice la palabra, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice que vendrá el tiempo, dice que tienen comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, apartan la verdad y siguen la mentira. Mire, hermanos, estos apartan la verdad y los que lo siguen pues terminan siguiendo la mentira. Mire, hermanos, los judíos querían matar a Cristo para detener la verdad, porque despreciaban la verdad. En Juan 8:40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Hermanos, mire, hoy también, así como en tiempos de Cristo querían matar a Cristo para detener la verdad, hoy también seguramente, hermanos, que harían lo mismo, los que son como ellos. Mire, hermanos, aunque Cristo les dijo la verdad, no le creyeron, hermanos, porque la gente odia la verdad del evangelio, me estoy refiriendo puntualmente. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hermano, hoy es igual, por eso se amontonan con falsos maestros. Prefieren la mentira, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque los ídolos, por ejemplo, con María, hagamos María. María, ¿qué le exige a su devoto? Nada. Usted puede ser mariano y seguir en los bacanales del mundo y no pasa nada, ¿no es cierto? Pero Cristo sí nos exige a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y seguirlo, ¿no es cierto? María no le exige que abandone el mundo, pero Cristo sí nos exige eso. Hermanos, miren, estas personas, y nosotros no podemos, por supuesto, ser de ellos, aborrecen a quien les dice la verdad. Hermanos, mire, Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Pero hermanos, nosotros igual, nosotros no podemos caer en lo mismo. Cuando nos están hablando la verdad, cuando nos están haciendo una exhortación justa basada en la verdad, no podemos despreciarla. Debemos recibirla, debemos aceptarla, si va conforme a la verdad.
Mira, hermano, porque si la que se dice su iglesia desprecia la luz de la verdad, está en tinieblas, está mintiendo, hermanos. Está yendo contra la mentira, contra la verdad. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, hermanos, sigamos con el tercer capítulo. No se goza de la justicia, se goza de la verdad. El amor no se goza, nosotros no nos podemos gozar en esto. Mira, hermanos, no se complace el amor en causar daño, perjuicio o maldad a nadie. No piensa mal de nadie sin una prueba fehaciente, como vimos hace 8 días, el que no guarda rencor. Tampoco se regocija con las faltas y defectos ajenos, ni se enaltecerá sobre ellos, es decir, destacando sus excelencias y guardando rencor. Los pecados ajenos, mire, hermano, son más su dolor que su gozo deleite. Yo no me puedo alegrar con el pecado ajeno. Lo conmoverán y despertarán toda su compasión, pero no le darán regocijo. No le dará regocijo la miseria, la caída y el pecado, que es incompatible con el amor cristiano, hermanos. Se regocija en la verdad. Se alegra del éxito, escúcheme bien, se alegra del éxito del evangelio, porque es la verdad. No se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Se regocija al ver a los hombres moldeados por el evangelio. No se complace en los pecados, sino que se deleita en verlos obrar bien a estas personas, en rectitud, en integridad. Le produce gran satisfacción ver que la verdad y la justicia prevalecen, hermanos. Que se justifica la inocencia, que se establece la fe y confianzas mutuas, y que florecen la piedad y la verdadera religión. Eso lo dice Matthew Henry, hermanos. Entonces vamos con la primera parte. El amor no se goza de la injusticia, hermanos. Ya hablamos que era la injusticia, que era la mentira. Ahora hablemos de lo positivo. El amor no se goza de la injusticia. O sea, lo que nosotros debemos hacer, vamos contra eso, contra la injusticia. Es decir, no nos gozamos de la maldad, de la iniquidad. Nos gozamos en la justicia, hermanos. Miren, John Hinckley dice, no se goza de la injusticia, no se goza en la propia injusticia, ni en la de los demás. O sea, no nos deleitamos viendo que se haga injusticia con otros, por ejemplo, ni maldad a otros. Al contrario, se aflige por ella, se lamenta por sus propias iniquidades, la corrupción de su corazón, sus debilidades, sus luchas secretas. Se turba grandemente por la profanidad y la inmoralidad en el mundo. Y los pecados de los profesantes le rompen el corazón. O sea, de los creyentes, los que se dicen creyentes. No se regocija en la injusticia, en cualquier acción injusta o daño que se le haga a alguien. Hermanos, mire, Dios aborrece la injusticia. Hoy lo cantamos en el Salmo 5, 4 al 5. Mire, estamos hablando de que el amor no se goza de la injusticia. Dios tampoco se goza de la injusticia. Él aborrece la injusticia. Dice el Salmo 5, del 4 al 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, y los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Acuérdese que es sinónimo de injusticia, iniquidad. Hermanos, porque en el Señor no hay injusticia. No hay injusticia animal en Él. Este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay maldad, no hay engaño, no hay injusticia en Él. Entonces, hermanos, su pueblo, usted y yo, porque somos seguidores de Dios, como hijos amados, somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo, su pueblo tampoco se goza de la injusticia, tampoco se goza de lo malo. Amén. Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. O sea, yo debo aborrecer lo malo y debo seguir lo bueno. Debo despreciar lo malo y aprobar lo bueno también. Mire, hermano, no nos gozamos, por tanto, en que se desprecie la ley de Dios, porque no se goza de la injusticia. Como dice el salmista en el Salmo 119, 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Entonces, si usted ve una nación que no guarda la ley de Dios, debería entristecernos.
Si usted ve una iglesia que no guarda la ley de Dios, debería entristecernos. Porque la palabra, o sea, nos está mostrando que son iglesias antinormianas, antiley. ¿No es cierto? Entonces no nos gozamos en que se desprecie la ley de Dios. No nos alegramos tampoco con la ceguera de la iglesia, como Cristo con Jerusalén tampoco se alegró. Mire, hermanos, en Lucas 19, 41 al 42 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Hermanos, yo no me alegro que muchas iglesias estén caminando por caminos torcidos. No nos podemos alegrar de eso. No nos podemos alegrar con la ceguera de la iglesia como le pasaba a los judíos en aquellos tiempos que estaban ciegos. Y el Señor dice que lloró sobre ella al ver que toda la verdad estaba encubierta a sus ojos. Hermanos, no nos alegramos mucho menos o tampoco con la alegría carnal de la iglesia. Porque usted puede ver una iglesia muy contenta, pero está contenta carnalmente. Yo no me puedo alegrar de eso. Como dice Oseas 9:1, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. No, le dijo el Señor, no te alegres, porque están como los impíos, como los paganos. ¿Cómo me voy a alegrar de eso? No me puedo alegrar de eso. Debemos lamentarnos, llorar en nuestros corazones. Mira, hermanos, Josué 22:22. Hermanos, mire, ahí hay una historia en la cual se iban a construir un altar junto al Jordán, al otro lado del Jordán. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Entonces, se suponía, lo estaban acusando de que eso lo iban a hacer, pero ellos no lo iban a hacer realmente. Hermano, entonces mire, usted y yo no nos podemos complacer en que Dios nos bendiga en desobediencia. Mire lo que ellos dijeron. Mire lo que ellos dijeron. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Judá, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Ellos dijeron, mire, si nosotros hemos pecado, si hemos hecho injusticia, que el Señor no nos bendiga. Eso deberíamos hacer nosotros. Pero muchas veces queremos que Dios nos pase por alto y nos bendiga aún en nuestra iniquidad. Eso no lo debemos querer, hermanos. Porque muchas veces no ha pasado nada. Pero, hermano, debemos temer porque la próxima tal vez no seremos. Dios no nos va a pasar eso. Hermanos, debemos llorar por el mal estado del pueblo de Dios. Miren, Jeremías 9, del 1 al 3, le voy a leer una parte nomás. Dice, mis ojos fueron fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Dice que Jerusalén en ese momento con su lengua lanzaron mentiras, hermanos. Eran prevaricadores. Mire, hermanos, debemos llorar por el mal estado del pueblo de Dios. No debemos estar contentos con eso. Hermanos, nos deben afligir los carnales dentro de la iglesia, los enemigos de Cristo dentro de la iglesia. Como dijo Pablo en Filipenses 3, 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Mire, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No nos gozamos en la injusticia. No nos gozamos en una iglesia carnal. No nos gozamos en personas profesantes carnales, que en realidad son enemigos de Cristo. Que cuando ustedes les hablan de santidad, se van contra la palabra de Dios. Realmente son enemigos. Y Pablo dice que lo dice llorando. Son enemigos que solo piensan en lo terrenal, que su Dios es su propio vientre. Hermanos, usted y yo nos debemos gozar también cuando el gobernante hace justicia, no cuando hace injusticia, ¿no es cierto?
civilmente, hermanos, civilmente. Lo dice de manera similar Proverbios 29:2, dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime, hermanos. Cuando hay tiranos, hermanos, vamos a sufrir. Cuando, ojalá sean creyentes, pero si no lo hay, por lo menos que hagan justicia. ¿Sí me entiende, hermanos? Mire, porque como ya vimos, promueven leyes injustas, hay opresión, hay expropiación, robos, la ley es debilitada, hay injusticia en todo lo que hacen. Yo no me alegro por eso, hermanos. Hermanos, en el cielo claman por justicia. Apocalipsis 6:10. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Qué estaban diciendo al final de cuentas ellos? Ven pronto, Señor. O sea, ellos están en el cielo, pero sabían que Cristo, al volver a la tierra, iba a hacer la resurrección también para ellos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la iglesia? El Espíritu y la iglesia dice: ven, ven, ven. Pero ellos igual clamaban justicia, porque en ese juicio, hermanos, cuando Cristo venga, va a ser juzgado el mundo, juzgará a los vivos y a los muertos, hermanos. No quedará ninguna gota de injusticia sin juzgar, hermanos. Los que hicieron injusticia pagarán en el infierno por la eternidad. Los que, aunque no hicieron justicia, que somos nosotros, creímos en Cristo, que nos otorga su justicia para ser perdonados. Pero siempre va a haber justicia finalmente, por la eternidad. Mire, hermanos, usted y yo debemos desear que Dios haga justicia. Cuando usted quiere que Cristo vuelva, de una u otra manera, estamos diciendo que Dios haga justicia. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. En todo tiempo, y también en esta tierra, ¿no? Yo quiero que haga justicia. Yo quiero que los jueces hagan justicia. No me importa. Yo quiero que castiguen al malhechor. Yo quiero que hagan eso. Yo no quiero que hagan prevaricato, que tuerzan la ley, que dejen al culpable en la calle. Yo no quiero eso, hermano. Espero que usted tampoco. Hermanos, porque el reino de Dios es un reino de justicia y gozo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, anhelamos la justicia, como dice las bienaventuranzas en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, hermanos. Dios pide de nosotros que hagamos justicia, como dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, es un reino de justicia. Hacemos parte del reino de Dios. Bueno, debemos vivir en justicia, debemos promover la justicia, porque buscamos siempre su reino de justicia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, en esas cosas nos diferenciamos de los hijos del diablo, hermanos. El pueblo de Dios busca justicia, en los impíos no. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, porque los justos viven en justicia. 1 Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, hermanos. Como Él es justo. Hermanos, miren, la injusticia y la mentira no van a prevalecer. Escúcheme bien. La injusticia y la mentira no van a prevalecer. Bueno, entonces la injusticia, yo les decía, los justos viven en justicia. La injusticia y la mentira no van a prevalecer, hermanos. Porque el amor no se goza en la injusticia. Miren, no va a prevalecer. La Biblia dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, las puertas de la injusticia no van a prevalecer. Va a prevalecer tarde o temprano la justicia, porque nadie va a poder destruir a una iglesia justa fundada sobre el justo, hermanos. Amén. Hechos 5:38 al 39. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos,
porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Hermanos, mire, el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. Amén. Hermano, en la verdad del Evangelio y su éxito, usted y yo nos debemos alegrar en eso. Se regocija cuando ve a alguien andando en el Evangelio y de acuerdo con el Evangelio, porque la verdad se opone a la iniquidad o a la injusticia, hermanos. Hermanos, debemos promover la verdad del Evangelio, hablar lo recto, lo santo y lo justo, hermanos. Hermanos, nuestro Padre en el cielo es el Dios verdadero. Por eso nos gozamos en la verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, el Espíritu Santo, el que nos tomó, el que mora en nosotros, es el Espíritu de verdad. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, y usted ya sabe que Cristo es la verdad, por supuesto. Amén. El Dios Trino es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre es el Dios verdadero, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y Cristo es la verdad. Hermanos, y Cristo vino a dar testimonio de la verdad, hermanos. Juan 18:37 al 38. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad y oye, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, hermano, Cristo vino a dar testimonio a la verdad. El mundo desprecia, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero nosotros, si somos de la verdad, debemos oír la voz de Cristo, hermanos. Amén. ¿Qué es la verdad? Miren, ahí un verso adelante, Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es Cristo, ¿no es cierto? Su evangelio, su mensaje, sus palabras. Las escrituras, hermanos, que dan testimonio de Cristo son la verdad. La Biblia es la verdad. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, por tanto, si Cristo vino a dar testimonio de la verdad, si seguimos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que son la verdad, la iglesia debe proclamar la verdad, hermanos. Amén. Porque el amor se goza en la verdad. Primera de Timoteo 3, del 15 al 16. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, hermanos. Cristo es la verdad, debemos proclamar. Mire, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Todos basados en Cristo, hermano, debemos proclamar a este mundo la verdad, hermanos. Somos sal y luz de la tierra, dice la Biblia. Hermanos, yo siempre les digo lo mismo, y eso es lo que sí debemos seguir haciendo. Nosotros como cristianos, como iglesia de Dios, según las escrituras, debemos ser columna y baluarte de la verdad. Entonces nosotros debemos, como le he dicho, en cada área de la vida tiene algo que decir la iglesia, tiene algo que decir las escrituras. Y nosotros muchas veces nos quedamos encerrados en cuatro paredes, hermanos, pensando que eso es el cristianismo, y eso no es el cristianismo. Nosotros debemos hablar de lo que es la familia, este mundo, de lo que son, cómo se educan hijos, cómo se maneja la salud, cómo se maneja inclusive la economía y la política de un país, hermano. Yo no estoy en contra de eso, hermano. Tal vez en el pasado lo estuve en mucho tiempo, pero no estoy de acuerdo porque según las escrituras eso no es verdad, hermanos. Eso no pensaron los puritanos y por eso conquistaron reinos, hermanos. Pero nosotros no. Nosotros nos quedamos en cuatro paredes. Vemos que todo es pecaminoso, hermano. Eso no es así. Mire, por eso el catolicismo romano nos gana, hermanos, en este tipo de cosas. Nosotros no hemos entendido esto. Somos una iglesia, como hemos hablado con hermanos, tal vez mal entendido el término, la palabra. Pietista, hermanos. Creemos que el cristianismo es acá, encerrarnos en cuatro paredes. Pero no le hablamos al mundo, y no solo el evangelio. Hay muchas más cosas, hermanos. Hay muchas más cosas. Se lo dejamos a los musulmanes, se lo dejamos a los judíos, se lo dejamos a los católicos romanos, se lo dejamos
ateos, a los agnósticos, y nosotros callados. A los psicólogos. Hermano, debemos ser santificados en la verdad. Amén. Juan 17:19, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La verdad es un todo, hermano, es mucho más. La palabra tiene de todo, hermanos, tiene de todo, hermanos. Hermanos, nos gozamos también, si nos gozamos en la verdad, también nos debemos gozar cuando nos dicen la verdad. Yo les decía hace un momento, así nos reprendan. Salmo 141:5 dice, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Hermanos, si amamos la verdad, también debemos amar cuando nos dicen la verdad. Pero qué difícil nos cuesta, hermano. ¿Cuánto nos cuesta aceptarla, incluso agradecerla, hermano, y gozarnos? Porque seguramente estábamos en tinieblas en alguna área. Hermanos, la verdad libera, hermanos. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Cristo es quien me libera. Y a partir de allí, soy un hombre verdaderamente libre, hermanos. Espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Libre, puedo decir, no estoy atado al temor de los hombres. Dice que el temor del hombre pone lazo. Le tememos a los hombres, nos callamos la verdad. Pero si no le tememos a los hombres, proclamamos la verdad. Hermanos, se goza de la verdad, el amor se goza de la verdad. Por esto nos gozamos en hallar a Cristo, el tesoro escondido. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermano, cuando hallamos a Cristo debió haber habido gozo en nuestra vida. Conocimos la verdad, fuimos perdonados, nuestros pecados fueron perdonados, lavados con la sangre del Cordero, hermanos. Eso le pasa. Un hombre que haya a Cristo, hermano, está dispuesto a abandonar todo por causa de Cristo, hermanos. Nos gozamos en Cristo porque Él es la verdad. Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Para que mi gozo esté en vosotros. Nos gozamos en Cristo, en que Cristo esté en nosotros, hermanos, por medio de su Espíritu. Nos gozamos, hermanos, que el Señor haga bien y libre a su pueblo, hermanos. Yo no me alegro con la persecución de la iglesia, aunque la Biblia hable de eso, de que va a haber persecución, pero yo no me puedo alegrar por eso. Yo no me puedo alegrar por eso. Éxodo 18:9. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Me tengo que alegrar de lo bueno que le pasa a la iglesia. Hermanos, por eso oramos bíblicamente en el Nuevo Testamento, para que vivamos quieta y reposadamente, hermanos. ¿No es cierto? Yo sé que hay momentos en los cuales el Señor va a tener la iglesia en yugo, y en ese momento pues debemos también agradecer al Señor. Pero en términos generales, en términos normales, usted no pide eso, ¿no es cierto? Hermanos, nos regocijamos en que otros anden en la verdad, en que más crean en Cristo, en que más se entreguen a Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Eso está en 2 de Juan 1:4. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, hermanos, nos debemos regocijar que otros anden en la verdad. Debemos gozarnos cuando una persona empieza a caminar en Cristo. Debemos decir, bueno, qué bueno. Cuando otro hermano está acá creciendo en el conocimiento de Dios. No deben haber celos, no deben haber envidias, porque el amor no tiene envidia, ¿no es cierto? Nos regocijamos en que otros anden en la verdad. Nos gozamos en que otros caminen, la verdad es similar. Lo dice en 3 de Juan 1:3-4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No nos podemos alegrar con la apostasía, hermanos. Perdónenme, pero no puede ser así.
Debemos alegrarnos porque yo quiero ver iglesias santas, iglesias que sirvan al Señor. Hermanos, nos gozamos en que el verdadero evangelio sea anunciado. No importa quién lo anuncie mientras sea el verdadero evangelio, hermanos. Filipenses 1, 15, 18. Ya se la he leído varias veces. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Miren cómo concluye Pablo, entendiendo esa realidad, que hay unos que aunque predican el evangelio, lo predican sinceramente. Miren lo que dice Pablo, un hombre práctico, pragmático, sin enredarse con cosas. Él dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces dejemos tanta pendejada, hermanos, hay veces. De verdad se los digo, hay veces somos muy... No, es que no es sincero para predicar. No, hermano, está anunciando de Cristo. Mientras no esté diciendo herejías, yo no tengo problema, hermanos. Anunciemos y que otros lo extiendan. Las piedras van a hablar, dijo el Señor. Ay, es que yo creo que él no es salvo. No importa si está anunciando de Cristo. Ojalá sea salvo. Hermanos, usted y yo, mire, Pablo decía que la palabra de Dios corra. Debemos alegrarnos por el éxito del evangelio, porque Cristo se ha proclamado, porque la palabra de Dios corra, porque muchos sean salvos, hermanos. Usted y yo no vamos, usted y yo solitos, esta iglesia solita no va a alcanzar al mundo, es muy difícil, hermanos. Pues necesitamos que otros prediquen de Cristo. Mientras prediquen el evangelio, yo no estoy hablando de testigos de Jehová, de mormones, de católicos romanos, hermano, por supuesto que no. Ni tampoco el evangelio de la teología de la prosperidad, lógico que no. Hermanos, miren, así como la justicia, la verdad va a prevalecer, hermanos. Amén. Gocémonos en ella, va a prevalecer la verdad, así como les dije de la justicia, hermanos. Miren, 2 Corintios 13, del 8 al 9. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Pelee contra la verdad y no va a poder. Por lo cual nos gozamos de que nosotros débiles, de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Perdón. Hermano, la verdad va a prevalecer. Amén. La justicia y la verdad van a prevalecer. Amén. Va a prevalecer, como dice la Biblia, como el grano de mostaza. A mí me encantan estas citas. Mateo 13:32. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La verdad va a prevalecer. El amor no se goza en la justicia, se goza en la verdad. Y yo me gozo en que estas cosas pasen, hermanos. Porque el reino de Dios también es como la levadura, Mateo 13:33, que es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hermanos, Dios destruirá a los que hablan mentira. Dios destruirá, mire, va a prevalecer la verdad. El amor se goza en la verdad. Y Dios va a destruir a los que hablan mentira, porque el Señor aborrece a los mentirosos. Salmo 5:6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. De nada servirán las mentiras de los falsos maestros, las mentiras del papado, las mentiras de la falsa ciencia. De nada le servirán sus mentiras. Salmo 123. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Sus bocas van a ser cerradas tarde que temprano. Salmo 63:11. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada, hermanos, tarde que temprano. Cuando mueren ya es cerrada esa boca, de todos modos. Pero va a llegar un día que toda mentira va a ser cerrada. Toda boca mentirosa va a ser cerrada, hermanos. Hermanos, no nos apartemos nunca de la verdad. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, hermanos. Proverbios 23:23. Hermanos, sigamos la justicia, sigamos la verdad, que también van a prevalecer juntas, hermanos.
Porque las puertas del infierno, como dice la palabra, no van a prevalecer sobre ni la verdad, ni sobre la justicia, hermanos, ni sobre la iglesia, ni sobre el pueblo de Dios, ni sobre el reino de Dios, hermanos. O sea, usted puede ver esto así, hermano, pero estamos orando porque Dios levante su pueblo, ¿no es cierto? Y yo creo que lo va a levantar. Yo no sé si nos tocó a la época final, hermano, pero yo sí realmente con el corazón lo creo, hermanos. A pesar de que va a haber apostasía y a pesar de que va a haber persecución, va a haber una iglesia fiel también, hermanos. Seguro que sí, hermanos, según las escrituras. De pronto la iglesia hoy es como un león dormido, hermanos, que el Señor va a levantar en cualquier momento. Yo confío en que sea así. Yo confío en que sea así, hermanos. Porque el amor no se goza en la justicia. El amor se goza en la verdad, como hoy cantábamos también. Firme hacia adelante, ¿no? Cristo es nuestro capitán, nuestro caudillo. Él va adelante finalmente, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, y tengamos la fe. Esta fe que tuvieron nuestros hermanos de antaño. Una fe que de verdad, entendiendo, hermanos, que los hombres pueden ser salvos por la predicación del Evangelio. Realmente, hermanos. Que creamos eso, verdaderamente lo creamos, hermanos. Porque el amor no se goza de la injusticia, el amor se goza de la verdad. Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Concédenos, Padre, proclamar la verdad. Que no nos gocemos de la injusticia, sino que nos gocemos de la verdad, Señor. Te lo ruego, te lo pido, Señor. Obra en nosotros, Señor. Infúndenos más fe, Señor. Perdónanos por tanta incredulidad. Obra en nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, te lo ruego. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.